Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Soy súper feliz de conectar con ustedes hoy. Siempre es un placer compartir un nuevo vídeo, y este es muy especial, lo prometo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la farándula turca, ese universo que a tantos nos cautiva, ¿verdad? Y en particular, vamos a dedicar este espacio a una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Pero no crean que solo vamos a hablar de su exitosa carrera, ni mucho menos. Hoy vamos a sumergirnos en el chismecito, en los detalles jugosos de su vida amorosa. Y lo mejor de todo, les voy a revelar un consejo que ella misma compartió, un consejo que, créanme, me dejó pensando y que creo que tiene un gran valor para todos nosotros. Un consejo que, aunque pueda parecer simple a primera vista, encierra una profundidad sorprendente. Así que prepárense porque vamos a analizar a Demet, sus amores, sus desamores y sobre todo, este consejo que podría cambiar nuestra perspectiva sobre la felicidad. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, si les gusta, denle me gusta al vídeo. Es una forma de decirme que quieren más. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje por el universo de Demet Özdemir. Demet Özdemir. ¿Quién no la conoce? Esta talentosa actriz turca ha conquistado los corazones de millones en todo el mundo con su innegable talento, su carisma y, por supuesto, su deslumbrante belleza. La hemos visto brillar en una infinidad de proyectos, desde series hasta películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, y su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y éxito. Recordemos, por ejemplo, su inolvidable papel en Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con el guapísimo Can Yaman. ¡Ay, ay, ay! Esa química que desprendían. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la conexión entre Demet y Can traspasó la pantalla, generando rumores y especulaciones que mantuvieron a los fans en vilo. Aunque la relación solo existió en la ficción, la magia que crearon juntos fue innegable y contribuyó al éxito rotundo de la serie. Luego la vimos en Doğduğun Kaderindir, una serie dramática que nos conmovió a todos. En esta producción, Demet demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, consolidando su posición como una actriz de primer nivel. La serie exploraba temas profundos como la adopción, la identidad y el destino, y Demet, con su talento, logró transmitir la intensidad emocional de la historia. Y ahora, ¿quién no está completamente enganchado con su más reciente proyecto, Adn Farah? En esta serie, Demet vuelve a demostrar su maestría actoral, interpretando a una mujer fuerte y resiliente que lucha por proteger a su hijo. La serie ha generado una gran expectación y se ha posicionado como una de las favoritas del público. Cada personaje que interpreta, Demet lo hace suyo, lo vive y lo siente, y eso es precisamente lo que la hace tan especial, tan auténtica y tan querida. Su capacidad para sumergirse en cada papel, para transmitir emociones y para conectar con el espectador es lo que la convierte en una de las actrices más destacadas de la industria turca. Pero como les prometí, hoy no solo vamos a hablar de su trabajo, sino que también vamos a explorar su vida personal, y en particular, su vida sentimental. Demet ha tenido sus romances, algunos más mediáticos que otros, y todos han despertado la curiosidad de sus seguidores. Como es natural en el mundo del espectáculo, los detalles de sus relaciones suelen ser objeto de especulación y debate. La prensa rosa y los fans siempre están atentos a cada paso que da, a cada aparición pública y a cada interacción en redes sociales. Ha sido relacionada con varios actores, algunos de sus compañeros de reparto, otros con quienes simplemente coincidió en eventos o proyectos. La vida sentimental de una estrella es siempre un tema de interés público, y las relaciones de Demet no han sido la excepción. Pero como suele suceder en este universo, las relaciones son complejas y, lamentablemente, no siempre terminan como quisiéramos. Uno de sus romances más comentados y que más revuelo causó fue con Sekin Özdemir, también un reconocido actor. La relación duró un tiempo, y aunque no se conocieron muchos detalles íntimos, era evidente que existía un sentimiento genuino entre ellos. Se les veía felices y cómplices en las fotos que se filtraban, y parecían formar una pareja sólida y estable.
Sin embargo, como el destino a veces es impredecible y el amor puede ser volátil, la relación llegó a su fin. Las razones c. Como siempre permanecieron en el ámbito privado, pero la noticia entristeció a sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por más tiempo. Luego llegó Oğuzhan Koç, un talentoso cantante y compositor turco. Su historia de amor fue pública, romántica y muy comentada. Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de felicidad y complicidad. Se enamoraron, se comprometieron y se casaron en una ceremonia espectacular y romántica, rodeados de familiares y amigos. Todos estábamos felices por ellos, celebrando su amor y augurándoles una vida llena de dicha. Pero desafortunadamente el matrimonio duró poco más de un año. Fue una noticia que impactó a muchos porque se veían muy enamorados, y la ruptura fue un duro golpe para ambos. ¿Y qué pasó? Bueno, en estos casos las razones pueden ser muy diversas, y como no somos ellos, solo podemos especular. Lo importante es que ambos tomaron caminos separados y siguen adelante con sus vidas, cada uno por su lado. La vida sentimental de Demet, como la de cualquier persona, ha estado llena de momentos de alegría, de pasión, de aprendizaje y también de tristeza y decepción. Las rupturas amorosas son dolorosas, y es normal sentir tristeza, confusión y un profundo vacío. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante estos momentos difíciles, cómo nos recuperamos y cómo aprendemos de ellos. Después de su divorcio, Demet, como cualquier persona, tuvo que afrontar el proceso de sanación. Un proceso que no es fácil, que implica tiempo, introspección, aceptación y, sobre todo, mucho amor propio. Es un camino lleno de altibajos, de momentos de debilidad y de momentos de fortaleza. Un camino que requiere valentía, paciencia y la capacidad de perdonarse a uno mismo. Y es en este contexto, en este camino de recuperación y crecimiento personal, donde entra el consejo que les quiero compartir hoy. Un consejo que, según Demet, aprendió a aplicar en su propia vida y que la ayudó a salir adelante y a fortalecerse. En una entrevista, le preguntaron a Demet cómo había manejado las rupturas amorosas y cómo había aprendido a sobreponerse a la tristeza y al desamor. Y la respuesta que dio, aunque sencilla en apariencia, es realmente profunda y poderosa: no dejes que tu felicidad dependa de nadie. ¿Qué? ¿A qué suena simple, pero a la vez tan profundo y trascendente? No dejes que tu felicidad dependa de nadie. Repitamos esa frase, grabémosla en nuestra mente y en nuestro corazón. Analicemos este concepto un poco más a fondo. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra felicidad en manos de otra persona? Ya sea en una pareja, en amigos, en familiares. ¿Cuántas veces hemos esperado que alguien nos haga felices, que llene nuestros vacíos, que nos dé la alegría que creemos que nos falta? ¿Y qué sucede cuando esa persona se va? Cuando la relación se termina, cuando la amistad se rompe o simplemente cuando las expectativas no se cumplen. Nos sentimos perdidos, vacíos, incompletos y, sobre todo, infelices. Nos aferramos a la idea de que la felicidad está fuera de nosotros, en otra persona, en un objeto o en una situación. Y cuando esa fuente externa de felicidad desaparece, nos derrumbamos. El consejo de Demet, no dejes que tu felicidad dependa de nadie, es un recordatorio poderoso y valioso. Es una llamada a la reflexión, a la introspección, a la responsabilidad personal. Es un mensaje que nos invita a tomar las riendas de nuestra propia vida, a ser los arquitectos de nuestra propia felicidad. Este consejo es como una brújula que nos guía en el camino hacia el bienestar emocional. Nos indica que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se construye desde adentro. Es una invitación a la autoexploración, al autoconocimiento, a la aceptación de uno mismo. El consejo de Demet nos recuerda que la felicidad es un trabajo interno, una construcción constante. Es algo que debemos cultivar en nosotros mismos, que debemos nutrir día a día, con nuestras acciones, con nuestras decisiones y con nuestra actitud ante la vida. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y dedicación, pero que sin duda vale la pena. ¿Y cómo aplicamos este sabio consejo en la vida real? Bueno, hay varias formas de ponerlo en práctica, de integrarlo en nuestro día a día y de transformar nuestra perspectiva sobre la felicidad. Primero, es fundamental identificar nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras pasiones. ¿Qué nos hace sentir bien? ¿Qué actividades nos llenan de alegría? ¿Qué nos apasiona en la vida? ¿Qué nos hace vibrar?
Dediquemos tiempo a reflexionar sobre estas preguntas, a descubrir qué es lo que realmente nos importa y a priorizar aquello que nos aporta felicidad y bienestar. Luego debemos dedicar tiempo a esas cosas que nos hacen felices. Ya sea leyendo un libro, practicando deporte, pasando tiempo con amigos, aprendiendo algo nuevo, dedicándonos a un hobby creativo, viajando, o simplemente disfrutando de un momento de soledad y silencio. Es importante encontrar actividades que se permitan conectar con nosotros mismos, que nos hagan sentir vivos y que nos proporcionen alegría y satisfacción. Otro aspecto crucial es aprender a valorarnos a nosotros mismos. A reconocer nuestras virtudes, a celebrar nuestros logros, a aceptar nuestros defectos y a perdonarnos por nuestros errores. La autocompasión es fundamental para construir una base sólida de autoestima y confianza en nosotros mismos. Debemos tratarnos con amabilidad y respeto, como lo haríamos con un ser querido. Y sobre todo, debemos darnos el amor que necesitamos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que alguien más lo haga? El amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera. Es la clave para construir una vida plena y feliz. Debemos ser nuestros mejores amigos, nuestros mayores defensores y nuestros más grandes admiradores. Otro punto clave es aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. No me refiero a aislarnos del mundo, sino a aprender a estar bien con nosotros mismos, a no tener miedo a la soledad. A veces necesitamos tiempo a solas para recargar energías, para reflexionar y para conectar con nuestro interior. La soledad, entendida como la capacidad de estar a gusto con uno mismo, es una habilidad fundamental para el bienestar emocional. Cuando aprendemos a estar bien solos, podemos construir relaciones más sanas y duraderas, porque no dependemos de nadie para ser felices. El consejo de Demet no es una fórmula mágica, por supuesto. No va a eliminar el dolor de una ruptura amorosa, ni va a hacer que la vida sea perfecta. El dolor es parte de la vida, y es importante permitirse sentirlo, vivirlo y transitarlo. Es un proceso natural y necesario para la sanación. Pero el consejo de Demet sí es una guía, una herramienta poderosa que nos ayuda a ser más fuertes, más independientes y más resilientes. Es un recordatorio constante de que somos los únicos responsables de nuestra propia felicidad. De que no podemos esperar que alguien más nos la dé, sino que debemos construirla día a día, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestro amor propio. Este consejo nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre las relaciones. A dejar de buscar en el otro la fuente de nuestra felicidad, y a enfocarnos en construir una relación sana y equilibrada, donde cada persona se sienta completa y feliz por sí misma. El consejo de Demet, no dejes que tu felicidad dependa de nadie, nos enseña que la felicidad es un estado interno, un estado de ser que podemos cultivar independientemente de las circunstancias externas. Es una invitación a la libertad emocional, a la autonomía y a la autenticidad. En resumen, la vida amorosa de Demet Özdemir nos demuestra que incluso las personas que aparentemente lo tienen todo, también enfrentan desafíos, experimentan dolor y aprenden lecciones importantes en el camino. Y su consejo, no dejes que tu felicidad dependa de nadie, es un recordatorio valioso para todos nosotros. Un recordatorio de que la felicidad es un viaje, no un destino, y que depende de nosotros mismos. Un viaje que debemos emprender con valentía, con amor propio y con la convicción de que somos capaces de construir la vida que deseamos. La historia de Demet con sus romances, sus rupturas y su resiliencia, nos inspira a ser más fuertes, a ser más conscientes de nosotros mismos y a tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Su ejemplo nos recuerda que el amor propio es la clave para una vida plena y satisfactoria. Bueno, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido de inspiración. ¿Qué les pareció el consejo de Demet? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Han aplicado este consejo en sus vidas? ¿Cómo han logrado construir su propia felicidad? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en compartirlos abajo. Y como siempre los invito a que le den un me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Me encanta conectar con ustedes y compartir estos momentos de reflexión y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.
Y recuerden, construyan su felicidad desde adentro. Hasta pronto.